Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es octubre 4 del 2024 y Bogotá vuelve a tener agua lluvia. Alicia, ¿por qué Petro dijo que Claudia Sheinbaum era proveniente del M-19? ¿Quién sabe qué pensó Gustavo Petro durante la transmisión de mando del gobierno mexicano que lo llevó a decidir que la académica y política Claudia Sheinbaum, hoy presidenta mexicana, había sido como él, miembro del M-19? A diferencia de lo que dice Gustavo Petro, no he encontrado referencia a pertenencia alguna de la actual presidenta de México en el M-19. Lo que sí hemos leído en los últimos días es a superiores de Petro en el M-19 desmintiendo los súbitos delirios de Petro al respecto. Lo que tampoco he leído, pero pudo haber sucedido, es que la señora Sheinbaum o su marido de turno hubieran dado ayuda a integrantes del M-19 que hubieran salido de Colombia por sus actividades subversivas y hubieran encontrado esta ayuda en México, un país que recibió a personajes como Trotsky a comienzos del siglo pasado y quien finalmente encontró su muerte en territorio mexicano a manos de un enviado de Stalin. A México también llegaron muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, como los abuelos de la nueva presidenta de México y cientos de republicanos provenientes de la Guerra Civil Española. A finales del siglo XX, guerrilleros colombianos también se fueron a escampar a México y durante años supimos de algunos miembros de las FARC y del M-19 que se establecieron en el país azteca. ¿Cómo es ese populismo de izquierda mexicano? Por allá en el norte de nuestra América Latina, oímos unos gobernantes de izquierda populistas y pragmáticos que han manejado una economía mundialmente relevante por ser México la 12ª economía mundial, que siguen creciendo, que no pelean con sus vecinos estadounidenses, sino que producen para ellos, que no odian a los empresarios de su país y que acaban de elegir a una presidenta mujer, cuyos padres de ascendencia judía militaron en la izquierda y han pertenecido a la élite intelectual mexicana, destacándose especialmente su madre como una académica reconocida en México. Creo que ahí ya vamos viendo diferencias muy marcadas entre la reconocida y premiada académica, hoy presidente de México, con Gustavo Petro, que según dicen sus profesores del externado, no terminaba los cursos ni atendía todas las clases en las que se matriculaba y que en su paso por la Universidad de Lovaina en Bélgica tampoco se destacó nunca por su asistencia a clases, según nos lo relató la candidata presidencial Ingrid Betancourt durante la anterior campaña a la presidencia de la República de Colombia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el saliente presidente de México, no solo no ha peleado con los empresarios mexicanos ni con las multinacionales gringas, sino que tampoco se ha metido a hacer alianzas ni a tocar a los narcos mexicanos que harto poder tienen en México y en Colombia. No hemos oído de entregas adicionales de territorios ni de nombramientos de gestores de paz para delincuentes. ¿Cómo se compara la popularidad de López Obrador al final de su mandato con la de Petro? Pues eso sí, AMLO logró que el pueblo mexicano eligiera a su sucesora con más del 60% de los votos y en contraste su contendora no llegó a recoger el 30% de los votos restantes. Ese resultado refleja la popularidad de López Obrador luego de 6 años de mandato y, si lo comparamos con Gustavo Petro, al presidente de Colombia, más del 60% de los colombianos lo rechaza y solo un porcentaje cercano al 30% lo sigue apoyando a 2 años de gobierno, donde lo mejor que hace Gustavo Petro es defraudar a sus electores,
amenazar y asustar a sus compatriotas, empobrecer trabajadores, acosar empresas, reclutar delincuentes y predicar cual profeta un apocalipsis. ¿Cómo se comparan los gobiernos de México y Colombia? Pues a primera vista vemos dos populismos de izquierda muy distintos si comparamos al de Colombia, proveniente de un grupo terrorista como lo fue el M-19, que se alzó en armas contra el Estado colombiano, con la nueva presidente Claudia Sheinbaum, proveniente del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento de Regeneración Nacional, que la llevó a ella y a AMLO a la presidencia de México. Aunque pareciera que Petro quisiera parecerse a la académica y política Claudia Sheinbaum, las diferencias son marcadas. Ella llegó al poder por la popularidad de su antecesor y no por la violencia de un estallido social promovida por el candidato. Adicionalmente, durante el gobierno de AMLO, la corrupción mexicana no parece andar tan desbocada como está en el gobierno del cambio. En México reciben el nuevo gobierno con ilusión de crecer y mejorar y no con los presagios del final de los tiempos que el predicador anuncia. En fin, esperemos a ver con qué nos sorprende México, porque la mayor sorpresa de Petro ha sido elegir ministros del Interior y más recientemente procurador, provenientes todos ellos de las entrañas de la tradicional clase política que el mismo Petro dice despreciar. Que la luz nos acompañe.